Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Bueno, Inés, bienvenido una vez más al programa. Estamos encantados de tenerte aquí desde el debut en condiciones de tu anterior participación. Un tema bastante jugoso, bastante entretenido, que además pusiste a la perfección, creo yo. Yo al menos disfruté como un enano. Y después de esta introducción nada objetiva, como digo, vamos a tratar del tema de curiosidades varias sobre Navidad. ¿Y qué vas a hablarnos tú para empezar el programa? Para empezar vamos a hablar del árbol de Navidad, que es algo que tenemos todos siempre en casa, ya sea natural o de plástico. Y bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué surgió? Todas esas preguntas que nunca nos hacemos, pero que creo que es importante saberlo. Claro, es que todo el mundo tiene una buena Navidad en su casa cuando llega la fecha y nadie sabe de dónde puñetas viene. Si es católico, si no lo es, nada. Exacto. Bueno, ¿y cuál es entonces el origen del árbol de Navidad? El árbol de Navidad, como tal, no existía. Ya el profeta Jeremías, en el siglo VII a.C., nos habla un poco sobre la costumbre de los pueblos hebreos de adorar a objetos sin valor que no tenían que ver con Yahvé. Entonces, nos cuenta que estos pueblos adoraban un leño, lo adornaban con plata y oro, pero que realmente eso no era amor a Yahvé. Por lo que estos versículos nos revelan una costumbre mucho más ancestral, que es cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Pero bueno, de esto ya nos hablarán nuestros compañeros más tarde. Tertuliano, que fue un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica mucho los cultos romanos paganos, que eran imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno, que era una forma realmente de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación, por lo que estamos viendo que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido siempre un símbolo de fertilidad y de la regeneración. O sea que ya hay, no solo en las culturas prerromanas, sino mucho antes, ya en tiempo de los hebreos, casos de iconofilia involucrando objetos de culto, pues que son eso, ¿no? Árboles o vegetaciones, ¿no? En símbolos de fertilidad que no casan con el debido respeto a Yahvé o a la deidad de turno. Exacto. Entonces, más allá de estos cultos originales que involucran el árbol como elemento sagrado, ¿cuándo empieza ya propiamente la costumbre o el folclore del árbol de Navidad como lo conocemos nosotros? Pues te cuento. Realmente el cristianismo adoptó y transformó todas estas costumbres, como ya te decía, paganas, ante la imposibilidad de conseguir erradicarlas. Entonces cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Entonces cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. Llegó entonces el misionero Bonifacio y taló ese árbol ante la mirada de todos los lugareños y tras leer el Evangelio les ofreció un abeto, que es un árbol de paz, que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes, si nos fijamos, y siempre su copa señala al cielo. Entonces, a partir de ese momento se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por un extraño motivo se colgaron de los techos de forma invertida. Entonces llama la atención cómo precisamente hay una intervención por parte del catolicismo para modificar anecdóticamente una práctica sin realmente alterar la misma, ¿no? O sea, se cambia el árbol, pero no se cambia ese elemento de culto cotidiano, ¿no? Popular. Realmente al pueblo que no es cristiano tenían que darle un motivo para adorar algo, aunque no supiesen lo que estuviesen haciendo. Pero es una táctica muy, muy efectiva, o sea, siendo objetivos, dejando de lado un poco las creencias o no, pero es una táctica muy eficaz. Sí, de eso ya, de hecho, hablamos abundantemente en el primer programa. Si no lo habéis escuchado, os invito a que lo hagáis. Sobre cómo se asimila precisamente el Samajín y cómo se llega al
al Día de los Santos Difuntos, precisamente asimilando una serie de tradiciones paganas muy anteriores al cristianismo. Así que el concepto, Exacto. vimos también el tema de la Semana Santa como la procesión religiosa deriva a la Semana Santa que conocemos hoy a lo largo de los milenios. O sea que esos sincretismos, esas asimilaciones culturales ya al espectador o al oyente, mejor dicho, fiel, si es que existe eso, ya tiene que estar familiarizado con esos conceptos, ¿no? Es que es tal cual. Inconscientemente no nos damos cuenta o no se dieron cuenta en ese momento, pero bueno, seguían dándole el mismo motivo, que es un árbol, un objeto al que adorar, pero bueno, realmente los cristianos sabían qué es lo que estaban haciendo, pero querían plantar la semilla, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que hablamos de un árbol, en el pueblo y creció. O sea, Y funcionó. cambias la forma, pero no el contenido, por así decirlo. Por Exacto, lo tanto, el exacto, culto pero per vivere a tu manera. La clásica táctica cristiana para, bueno, y cristiana de cualquier otra clásico. religión para imponerse. Exacto, exacto. Pues si seguimos también con más leyendas que son las que nos acaban llegando, se cuenta que Martín Lutero puso unas velas sobre la rama de un árbol de Navidad porque centelleaban como las estrellas de la noche invernal. Súper bonito aquello. Qué poético Y, era este muchacho. sí, y dos ciudades bálticas también se disputaban el mérito de haber elegido el primer árbol de Navidad en una plaza pública, en Tallinn, en Estonia, en 1441, y en Riga, Letonia, en 1510. Pero la opción más genérica es la de Riga, Letonia, en la que unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza de mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Muy así, muy a lo valenciano. Es que prender fuego a las cosas siempre ha sido muy tentador, ¿no? Ponemos la excusa de la luz purificadora en el invierno, pero es que da alegría, da colorcito. Muchas gracias, Inés, por tu sección y por esta anécdota del árbol de Navidad, bastante interesante. Y vamos ahora con la sección de efemérides.